Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de adoración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día no vamos a seguir el Evangelio de la misa, sino que vamos a seguir la vida de el santo cura de Ars, uno de los intercesores que tiene el Opus Dei, para pedirle a él por las relaciones con el obispo de la diócesis y con las autoridades diocesanas, y obviamente pues este sacerdote pues no fue del Opus Dei, porque el Opus Dei nació en 1928 y el cura de Ars murió en 1859. Y vamos a coger parte de la historia de él para hablar de algo que me impactó, que es la providencia. Dice así: Ars, el pueblo de donde es o más bien donde murió este santo, tiene hoy 370 habitantes, poco más o menos de los que tenía en tiempos del santo cura. Al recorrer sus calles parece que no han pasado los años, únicamente la basílica, que el santo soñó como consagrada a Santa Filomena, pero la que hoy reposan los restos, en una preciosa urna dice al visitante que por el pueblo pasó un cura verdaderamente extraordinario. Nació el santo en tiempos revueltos, el 8 de mayo de 1786, pues muy cercana o metido dentro de la Revolución Francesa, y pues le toca vivir cosas difíciles. Estudia con el beato Marcelino Champagnat, fundador de los maristas, con Juan Mario Colín, Juan Claudio Colín, fundador de la Compañía de María, y con Fernando Donet, el cardenal arzobispo de Burdeos. Y como decía San José María, las crisis mundiales son crisis de santos. Cuando hay problemas, usualmente pues nosotros podemos quedarnos mirando los problemas y pensando en los problemas y en las preocupaciones, pero no nos damos cuenta de lo que Dios va haciendo en el alma de las personas y cómo también está ahí. La providencia actúa. Dios está ahí detrás. Y las cosas son tan difíciles que en plena Revolución Francesa dice: al frente de la parroquia ponen a un cura constitucional y la familia Vianney deja de asistir a los cultos. Muchas veces el pequeño Juan María oirá misa en cualquier rincón de la casa, celebrado por alguno de aquellos heroicos sacerdotes, fieles al Papa, que son perseguidos con tanta rabia por los revolucionarios. La primera comunión la tiene que hacer en un pueblo distinto del suyo, en un salón con las ventanas cuidadosamente cerradas para que no trasluzca luz al exterior. A los 17 años, Juan María concibe el deseo de llegar a ser sacerdote. El papá de él le pone trabas. Juan María inicia sus estudios dejando las tareas del campo que para entonces se había dedicado, y un sacerdote, el padre Valey, se apresura a ayudarle. Pero el latín, que todo se hacía en latín, hasta pues en la iglesia, todos los estudios eclesiásticos
se hacían en la Iglesia hasta el Concilio Vaticano II y un poco más adelante también, el latín hace que eh, empiece a cansarse y lo que hace él es decir, entonces lo que voy a hacer es, voy a pedirle ayuda a San Francisco de Regis para que me ayude con el latín, pero resulta que no le ayuda con el latín, sino con la forma de llegar a ser sacerdote. Providencia, Dios que va actuando detrás. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas de una forma y resulta que las cosas no salen exactamente como nosotros las pensábamos, sino que salen mejores de las que nosotros pensábamos. De hecho, eh, pues es importante que nosotros acudamos, pidamos, insistamos por las cosas que nosotros vemos que Dios nos pide, así como el santo cura de Ars fue pidiendo eh, algo que él veía, que Dios le pedía, eso de ser sacerdote, pero no podía. No es que tengo que aprender latín, pues no podía. De hecho lo llamaron al servicio militar y se enfermó. Pues providencia también. Y entonces, eh, cuando sale del hospital, intenta ir a ese combate, pues al servicio militar, pero se junta con una persona que está desertando del ejército. eh, y entonces, eh, pues cuando se da cuenta, pues ya no se puede presentar hasta que al final de la contienda con España, en ese momento, eh, pues él puede ser perdonado, vuelve otra vez al seminario, se dan cuenta de que no puede seguir con el latín y entonces el curita Valey eh, insiste con él, le ayuda, le ayuda, le ayuda, le ayuda a prepararse y el 13 de agosto de 1815 el obispo lo ordenó sacerdote. Está durante años luchando por ese ser sacerdote y lo logra, o más bien Dios lo logra en él. Dice, también muere el padre Valey en Éculi y entonces el obispo lo mandó a una pequeña, pues a un pequeño corregimiento de 400 habitantes, no 400.000, pues un pueblo súper pequeño, demasiado chiquito. Y San Juan María Vianney es enviado allí. Cuando pues está llegando al pueblo, pues no puede, no se da cuenta para dónde va, se siente perdido y pues hay un joven, un chiquito al que él le consulta dónde queda Ars y entonces cuando le muestra le dice, tú me has mostrado Ars, yo te mostraré el camino del cielo, tú me has llevado por el camino a mi parroquia, yo te mostraré el camino del cielo. Y es un santo sacerdote que lo único que hace es vivir
siendo enteramente sacerdote, en su pueblo, en su sitio, con 300 personas. Pues si 300 personas en, en ese tiempo, pues eran muy pocas familias. Pues las familias tenían varios hijos, no como ahora que tienen, pues la gente tiene uno o dos hijos, pero en ese momento pues tenían varios. Pues vamos a pedirle al Señor, Señor, ayúdanos a darnos cuenta de que tú estás actuando también en nuestra vida, que en medio de la vida de cada día, en medio de la vida ordinaria, tú nos estás esperando, que no tenemos que esperar a grandes cosas, que no tenemos que esperar eh, a hacer a buscar grandes circunstancias, sino que es en medio de lo de cada día, es ahí con la familia, es con el esposo, es con los hijos, eh, es con la esposa, es con los hijos, es con el papá, con la mamá, con los hermanos, con los nietos, etcétera, donde tú nos estás esperando. ¿Qué hace el cura de Ars? Dice su, pues, el resumen del libro que estoy siguiendo va consagrado inicialmente a sus feligreses. Los visita casa por casa. Atiende a los niños y a los enfermos. Cuida fundamentalmente de ampliar y embellecer la iglesia. Ayuda a los sacerdotes de los pueblos vecinos y sobre todo un cura de oración. Hay una anécdota muy bonita que contaba un hermano suyo sacerdote, pues está recogida en este libro, en la que este sacerdote se le queja y le dice: ¿usted qué ha hecho para ayudar, pues para convertir a todo el pueblo? Antes era pues un pueblo bastante alejado de Dios y ahora ha cambiado. Y la respuesta del cura de Ars es: ¿usted cuánto ha rezado? ¿Cuánto ha ofrecido a Dios? ¿Cuántas noches ha pasado en vela rezando? Vamos pues a rezar, a pedir, a insistir en cosas pequeñas. Dice este resumen: toda su vida va acompañada de una vida de asombrosas penitencias, de intensísima oración, de caridad. Incluso en algunas ocasiones llevaba hasta un santo despilfarro para con los pobres. Pero San Juan María Vianney no excede en esta primera parte de su vida el marco corriente de las actividades de un cura rural. ¿Qué hay que hacer en un pueblo? Rezar, pedir, insistir, ayudar. Buscó de muchas formas moralizar el pueblo. Pues esto eh, ahora es un poco así, pero inicialmente se veía que las tabernas eran algo malo, sobre todo porque estaban al lado de la iglesia y no lo dejaban celebrar misa. Entonces lo que hizo fue pues
comprar las tabernas y poner sitios para que la gente pudiera vivir bien. Luchó contra el trabajo de los domingos para que la gente pudiera dedicarse a Dios. Domingos es dies Domini. Segundo, dedicarse pues a la misa. Tercero, dedicarse al servicio de los demás. Y después buscó una actividad para desterrar la ignorancia religiosa y sacar a la gente de modo que crecieran y fueran cada día mejores. Muchas personas fueron y acusaron al santo cura de Ars ante el obispo, pero pues él seguía adelante y los obispos le hicieron caso. Empezaron a llegar peregrinos y empezaron a surgir cantidad de vocaciones religiosas. Se empezaba a ver cómo la gente luchaba por mejorar y empezaron a llegar muchas personas para confesarse en Ars. La confesión. ¿Cuánto tiempo le dedicó el santo cura de Ars a confesar? Muchísimo, muchísimo. Dice esta biografía, aquel pobre sacerdote que trabajosamente había hecho sus estudios, le costó mucho. No supo, pues muchos pensaron que no iba ni siquiera a terminar, que iba a quedar todo. A quien la autoridad diocesana puso en uno de los pueblos más pequeños de la diócesis, se convirtió en consejero buscado por millares y millares de almas, en buen confesor. Alguna vez alguien le preguntaba: ¿y de dónde saca usted todos esos consejos? Y él, señalando el reclinatorio que estaba delante del sagrario, le decía: de ahí, de ahí. Ser un buen confesor, ser una persona que sabe y que hace oración. Nosotros, Señor, ¿cómo podemos mejorar? Y también, pues, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que tú nos estás preparando a cada uno de nosotros para muchas cosas? Permites que haya dificultades, pues esto del COVID ahora, estás preparando a la humanidad para grandes cosas. Estás preparando a nuestra familia para grandes cosas. Sí, pues que va a haber desempleos, que va a haber, pues puede que sí, pero también, como decía el Papa Francisco el domingo pasado en el Ángelus, tenemos que movernos todos desde ya para luchar para que la falta de empleo, el hambre, se minimicen, para crear nuevas fuentes de empleo, pues, y para eso hay que sentarse a pensar desde ya qué podemos hacer para sacar adelante eh, el país que queremos. Ahí estaba leyendo justo antes de empezar la meditación que ya están abriendo el túnel de la línea, pues vamos viendo cosas esperanzadoras y vamos viendo, pues, no eh, profetas de desgracia, sino profetas de venturas. Detrás de todo esto siempre hay cosas buenas. Detrás de las dificultades eh, del santo cura de Ars, del
San Juan Bautista, María Vianney, detrás de esas dificultades para aprender latín había muchas cosas. Él estaba ofreciendo, pues, o Dios se valió de ese ofrecimiento, de su estudio, de esas dificultades también para entrar en el ejército, de esas dificultades que tenía o que tuvo para poder ayudar a tantas personas después. ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos quejándonos? Las dificultades de ahora serán esas oportunidades o serán la fuente que Dios emplea para que nosotros podamos salir más adelante. Cuando San José María Escrivá estaba en plena guerra civil española, eh, en, escondido durante casi un año o un poco más en un cuarto, como ahora soy yo, pues creo que mañana pasado ya salgo del cuarto, ya terminan los 14 días de cuarentena y pues saldrá a la casa y ya está. Pero cuando San José María Escrivá estaba en un cuarto, les decía a los que estaban ahí, pues nosotros estamos como un resorte que se está comprimiendo para llegar después, cuando termine toda esta dificultad, cuando termine todos estos problemas, muy lejos. Por eso vamos a preguntarnos, yo aprovecho estas dificultades para ofrecerlas y me doy cuenta y me voy creciendo y voy madurando a raíz de esta, pues, de todo lo que hacemos, de la oración que estamos haciendo. Ahora, pues, y con esto que estamos haciendo ahora, hablándote a ti, Señor, aprovecho esto, me doy cuenta de que tú estás también eh, no causando, porque yo no creo que el virus sea causado por ti, ni mucho menos, pues Dios no mete los dedos. Eh, Alguna vez escuchaba a un filósofo que decía, eh, es mejor un Dios que no tenga que ir actuando continuamente a lo largo de lo que va pasando, sino que, pues, digamos que hace que la materia, pues, se vaya funcionando, etcétera. Pero entonces esto, te aprovechas de las dificultades de los hombres, sí, para sacarnos más adelante. Te aprovechas incluso de una guerra como eh, la Revolución Francesa, con todas las consecuencias trágicas que tuvo para la Iglesia, pero también para sacar santos como el cura de Ars, como ya lo veíamos hace un momento, eh, el, eh, el beato Marcelino Champagnat, Juan Claudio Colín, eh, también Lacordaire, Jaricot, etcétera. Y en plena guerra civil española, pues está San José María Escrivá, San Pedro Poveda, tantos santos mártires de la guerra. Pues Dios no quiere que la gente muera asesinada, pero pues digamos que aprovecha esas cosas para llevarlos al cielo. La providencia está ahí detrás. Hace un tiempo, bueno, unos meses me contaba un amigo que eh, un sacerdote en España, un sacerdote de la hora numeraria, salió de excursión con varios. Y una de las cosas que le pasó fue que eh, se nubló rápidamente y hubo una tormenta y cayó un rayo. Y a este sacerdote le entró el rayo, pues no murió. Le entró el rayo por un lado, eh,
del cuerpo le salió por otro, le tuvieron que hacer varias operaciones y pues también hubo acciones de reanimación, etcétera. Pero la providencia estaba ahí, no tenía que irse para el cielo. Dios sabe cómo actúa. La providencia, contemos con la providencia. Dios está actuando. Dios nos está ayudando. Ante las dificultades, Dios está ahí. Lo primero que nosotros podemos hacer es desesperarnos. Dice, ante las dificultades, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Podemos hacer en tus manos encomiendo mi espíritu. O revelarnos ante ese Dios. Darnos cuenta de que en la providencia también está Dios. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Confío en ti, yo creo en ti. Ayúdame. El cura de Ars se fue preparando durante toda su vida, o Dios lo fue preparando durante toda su vida, con todas las dificultades y problemas, para ser un gran confesor. Y hay milagros en la vida de él. Dice lo siguiente: el cura de Ars se levantaba a la 1 de madrugada, iba a la iglesia a hacer oración. Antes de la aurora se iniciaban las confesiones de las mujeres. A las 6 y a las 7 celebraba la misa en acción de gracias. Después se quedaba un rato a disposición de los peregrinos. A las 10 rezaba parte del breviario y volvía al confesionario. Salía a las 11 para hacer la explicación del catecismo y después a mediodía tomaba un poco de comida, con frecuencia de pie y sin dejar de atender a las personas que solicitaban ir algo de él. Pues sí, la comida eran unas papas frías. Pues esos son cosas milagrosas que le pasan a algunos. Pero, pues, digamos que en nuestra vida Dios actúa milagrosamente en lo de cada día. Digamos que nuestra vida se puede parecer un poco más a lo del cura de Ars, pero al principio cuando él llega al pueblo está con personas normales, corrientes, hace lo que puede y Dios actúa ahí. Dios está actuando y seguirá actuando en lo de cada día. Vamos pues a pedirle a este santo que nos ayude a ser santo en lo ordinario, es decir, a vivir nuestra vida normal, a ser alegres en lo de cada día, a vivir felices, obviamente sin intentar imitarlo a Él, dejando que Dios viva su vida a través de cada uno de nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.